El día que cumplía mi primer año sobrio, mi madrastra apareció justo para intentar hacerme recaer, sin saber que toda la familia estaba escuchando desde el pasillo. Como la puerta ni siquiera tenía seguro, ella entró como si fuera su casa, caminando con esos tacones que repicaban sobre el piso y esa sonrisa burlona que me provocaba náuseas. El salón aún estaba adornado con globos dorados y un banner de feliz aniversario colgando torcido detrás de mí. El olor a vino se mezclaba con perfume caro. La música apagada llegaba desde la fiesta en el jardín. Yo estaba sentado en la penumbra de la cocina, con el vaso vacío en la mano, tratando de mantenerme firme. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Ya te echaste un traguito? ¿Justito el día de tu aniversario? Preguntó con falsa dulzura, inclinándose como si le importara. Antes de poder decirle que no, que solo estaba agotado, sacó un frasco de pastillas de su bolso y lo agitó frente a mí. Te traje de tus favoritas. No le vayas a decir a nadie, ¿eh? Me ardieron los ojos. Pero más fuerte que las ganas de llorar era el deseo de que la familia, ahí arriba riendo inocente, escuchara quién era Lilith de verdad. Tu papá estaría tan orgulloso de la mujer con la que se casó. Solté, controlando mi voz. ¿Tu papá? Repitió ella, como si la palabra le quemara la lengua. Ese hombre murió pensando en su hijito drogadicto. El golpe fue directo al pecho. Supe que el final estaba cerca. ¿Por mi culpa? Murmuré. Ella soltó una carcajada seca que retumbó entre las paredes. No, cariño, todavía no entiendes nada. Se metió una pastilla a la boca, mascándola como quien presume un triunfo. ¿Te acuerdas cuando tenías 16 y te dio ese ataque de pánico antes del examen de manejo? Asentí. Ese día me marcó la vida. Fui yo. Molí un oxi y te lo puse en la sopa de jitomate. Esa fue tu primera probadita de opioides. Y de pronto, el niño miedoso de papi tenía problemas reales. Me guiñó un ojo con orgullo diabólico. El dolor después... En las muelas del juicio, dije guiándola. Exacto. Se acercó apoyando los codos en la barra, su sombra alargada por la luz amarilla del foco. Mi primo era el cirujano. Le pedí que te rozara el nervio. Nada grave, solo suficiente para dolor crónico. Dio un golpecito al frasco. Así pedías las pastillas tú solito. Ni cuenta te dabas de que te estaba moldeando. El mundo giraba alrededor, pero la necesitaba hablando. Cuando intenté dejar las pastillas parecía que mejoraba y de repente recaías, terminó ella, riéndose como si recordara una broma interna. Te puse Xanax en tus batidos, molí pastillas en tu comida. ¿Recuerdas esas cenas familiares donde apenas podías abrir los ojos y al día siguiente ni sabías qué tomaste? Pobrecito. Mis manos se cerraron en puños. Todas esas cenas. Le ponía dosis a tu puré, continuó, orgullosa. Luego me ponía a llorar frente a tu abuela, diciendo que era tan duro verte sufrir. Estaba tan preocupada por el dinero de la familia que terminó firmándome todo a mi nombre. Me quedé con la herencia 2 semanas antes de que muriera. Sus ojos brillaban con una satisfacción enfermiza. La mataste, logré decir. Matar es feo de decir. Solo la ayudé con la morfina. Fue más rápido. Se peinó un mechón como si hablara del clima. La cocina daba vueltas. Afuera, un petardo iluminó la ventana con un destello rojizo. ¿Y mi papá? Esa noche, dije tragando bilis. Ah, sí. Se rió bajito. Tú querías despedirte, pero estabas tan mal que ni caminar. Tomé café. Café con 3 oxis molidos. Alzó una ceja. Llegaste tambaleando. Tu papá murió convencido de que preferiste drogarte. Me aferré al llavero con el nombre de mi perro. Ella lo notó. ¿Quieres saber qué pasó con tu perrito? Preguntó con una ternura falsa que me heló. Se inclinó cerca, susurrando. Le puse Benadryl para dormirlo. A ti te di suficiente para que no despertaras. Luego lo asfixié y te dejé ahí, con él. El aire me faltó. El dolor del recuerdo regresó como una puñalada. Tú lo enterraste llorando, creyendo que lo mataste en un apagón. Se rió bajito. Fue mi obra maestra. Mis labios temblaban. Logré la pregunta que llevaba años en mi garganta. ¿Por qué? Golpeó el frasco contra la barra. Vino salpicando entre sus dedos. ¡Por existir!, estalló. Cada vez que tu papá elegía a su hijo, cada centavo gastado en tu terapia y no en nuestras vacaciones, siempre eras la prueba de que yo era la segunda opción. Yo debía ser lo primero en su vida. Se acercó tanto que sentí su aliento mezclado con vino agrio. Pero mírate ahora, aunque limpito, quedaste destruido, hígado dañado, cerebro frito, antecedentes penales. Nadie arregla eso. Y entonces, crash. El sonido de vidrio rompiéndose desde arriba cortó el aire como un disparo. Lilith giró tambaleando. Sus tacones chirriaron en el piso. En lo alto de la escalera estaba Sophie, su hija, con el tubo del banner resbalando de sus manos. Y detrás de ella, toda mi familia, rostros lívidos, bocas abiertas, lágrimas y horror pintados en cada mirada. Habían escuchado absolutamente todo. Los ojos de Lilith se abrieron como platos. Su cara pasó de orgullosa a asustada en 2 segundos. Yo reaccioné y me puse entre ella y la puerta de la entrada, en lo que el tío Julián entraba detrás, grabando todo con el celular. Sophie seguía petrificada allá arriba, tan blanca que hasta las pecas se le notaban más.
Las manos me temblaban horrible, pero logré controlarme para agarrar con una toalla de cocina el frasco de pastillas que Lilith había dejado en la barra, sin borrar huellas ni pruebas. Lilith se dio cuenta y se fue sobre mí, intentando quitármelo. Mi tía Natasha se metió en medio, levantando las manos para detenerla, aunque yo notaba que también le temblaban. Empezaron a salir más familiares del pasillo a donde habían estado escondidos, rodeando a Lilith y formando un círculo imposible de cruzar, ni para escapar ni para acercarse a mí. Mi primo Marcos se quedó cerca de la entrada de la cocina, mientras que mi otra prima, Elena, se acomodó junto a la ventana. Todos estaban en shock, pero nadie se movía ni dejaba salir a Lilith. Yo, con la mano libre, la otra sostenía la toalla atada al frasco de pastillas, saqué mi celular. Sentía los dedos entumidos y por poquito dejó caer el teléfono, pero alcancé a desbloquear la pantalla y a marcar al 911. La operadora respondió rapidísimo y yo traté de mantener la calma al hablar. Le expliqué que necesitábamos a la policía porque había un intento de distribución de sustancias controladas y que había varios testigos. Me pidió que no colgara y acepté quedarme en la línea. En ese momento, Lilith empezó a gritar que yo estaba mintiendo, que era todo un malentendido, que su hijastro drogadicto nomás quería armarle una trampa. Julian no le quitaba la cámara de encima, grabando cada palabra y cada movimiento de Lilith. Cuando la operadora me pidió que describiera lo que estaba ocurriendo, lo hice tratando de sonar lo más tranquilo posible, aunque Lilith seguía gritando de fondo. Sophie, desesperada, soltó un llanto desgarrador y se dejó caer en las escaleras. Natasha fue corriendo, se sentó a su lado y la rodeó con el brazo, asegurándose de que todos pudiéramos verlas. Fue ahí cuando entendí que Sophie también era una víctima, tan solo una niña que acababa de descubrir que su mamá tenía un lado monstruoso. Mi enojo se mezcló con otra emoción. Ahora, además de estar furioso con Lilith, sentía la urgencia de proteger a Sophie del daño. El resto de la familia se juntó formando un círculo cerrado en la sala. Nadie decía mucho, pero todos estábamos decididos a no dejar que Lilith se escapara antes de que llegara la patrulla. La operadora del 911 me avisó que los oficiales ya venían en camino y me pidió que siguiera en línea. Seguía oyendo los gritos de Lilith, diciendo una y otra vez que yo le quería echar la culpa, que era un adicto y un mentiroso, que ella nunca había hecho nada. Como a los 15 minutos llegaron 2 policías. De inmediato les entregué el frasco de pastillas envuelto en la toalla de cocina y les expliqué todo. Julian se les acercó y les ofreció enviarles el video que había grabado. Uno de los oficiales tomó el frasco y lo guardó como evidencia, mientras el otro empezó a anotar los nombres de todos los que habían escuchado la confesión. Luego nos separaron en distintos cuartos para tomar nuestras declaraciones. A mí me tocó en la sala con uno de los policías, mientras a Lilith se la llevaron a la cocina con el otro. La escuchaba a través de la pared, entre sollozos y gritos que iban y venían. Seguía repitiendo que yo era un drogadicto, que quería arruinarla, que solo estaba mintiendo. El policía que me tocó fue paciente y dedicado, haciéndome preguntas específicas sobre lo que pasó y lo que escuché que dijo Lilith. Cuando terminé mi declaración, me explicó que, por los testigos y la evidencia, podían ayudarme a tramitar una orden de protección de inmediato. Acepté en cuanto me lo ofreció, aunque tenía las manos tan temblorosas que apenas si podía firmar. El oficial me ayudó a llenar los papeles, aclarando que la orden mantendría a Lilith lejos de mí hasta la audiencia en el juzgado. El otro policía sacó a Lilith de la cocina y le entregó formalmente la orden de protección justo antes de llevársela a la delegación para seguir con el interrogatorio. La cara de Lilith cuando entendió que ya no podía acercarse a mí me revolvió el estómago. Por un lado sentí alivio pero también miedo, porque sabía que ahora estaría aún más enojada. Cuando la policía se la llevó, reuní a mi familia más cercana en la sala. El tío Julian y la tía Natasha se sentaron en el sillón. 2 primos arrimaron sillas y les conté todo lo que había confesado Lilith, llenando los espacios que desde el pasillo tal vez no habían notado. Repasamos todo el orden de los hechos y nos aseguramos de que todos supieran bien qué había pasado y en qué momento. También hablamos de cómo ayudar a Sophie, que estaba en medio de todo, entre su mamá y la verdad. Julian propuso que anotáramos todo lo que recordáramos ahora que lo teníamos reciente. Natasha ofreció que Sophie se quedara en su casa el tiempo que hiciera falta. Todos se fueron como a la medianoche y el departamento se sintió insoportablemente callado cuando me quedé solo. Me quedé en el sillón, viendo el celular por casi 20 minutos, hasta que por fin marqué a Seamus. Le expliqué que entre el estrés y la adrenalina, tenía tantas ganas de tomar pastillas que me costaba hasta pensar con claridad. Sentía el antojo como si algo me estuviera devorando por dentro. Seamus fue mi apoyo por teléfono, me guió con ejercicios de respiración y me recordó que si recaía justo ahora, le estaría dando a Lilith exactamente lo que ella quería, que eso podía destruir mi credibilidad como testigo. Con voz firme y tranquila, me fue guiando para que pudiera aguantar la noche sin consumir, aunque estuve a nada de caer. Dormí en el sillón, con todas las luces prendidas, porque mi cuarto ya no me parecía un espacio seguro. Al día siguiente, a eso de las 8:30, sonó mi teléfono. Era una mujer presentándose como la detective Trish Marston, la encargada del caso.
Se oía serena y profesional, mientras me explicaba que estaba especializada en casos de envenenamiento y abuso de adultos mayores, y que quería verme en la estación esa misma tarde para una entrevista formal. La forma en que se comunicó me ayudó a encontrar el piso. Pasé la mañana anotando todo lo importante que podía recordar sobre lo que confesó Lilith y los años de síntomas raros que había tenido. Ya en la estación, la detective Marston se sentó frente a mí en un cuartito de entrevistas y con mucho tacto me explicó que había ciertos retos con las pruebas. Me dijo que la confesión del intento de distribución era sólida porque había testigos y el frasco, pero que comprobar los envenenamientos de antes sería más complicado, ya que casi no había evidencia física o estaba demasiado vieja para revisarla. Sentí cómo se me desinflaban las esperanzas, pero enseguida aclaró que el cargo actual era grave y que valía la pena pelearlo con todo. Mencionó que, si sabíamos movernos y usar la evidencia bien, podríamos armar un caso sólido demostrando un patrón de conducta. Me incliné hacia adelante, aferrado a la orilla de la mesa. Necesitaba contarle lo del perro. Ella me miró con mucha atención mientras le expliqué cómo Lilith había confesado que lo estranguló y quiso que pareciera que yo lo maté cuando se fue la luz. Su expresión cambió, endureciéndose. Noté cómo apretó la mandíbula antes de preguntarme si estaba de acuerdo en exhumar los restos del perro para hacerle un examen forense. Un patólogo veterinario podría confirmar si hubo estrangulamiento, siempre y cuando aún quedara evidencia. Eso le daría peso a la confesión de Lilith y exhibiría el patrón de crueldad. La idea de abrir la tumba me apretaba el pecho, pero él también tenía derecho a justicia, así que acepté sin pensarlo mucho. La detective Marston asintió, anotó unas cosas en su libreta y me aseguró que se encargaría de todo, además de avisarme en cuanto supiera la fecha. Coordinar la exhumación tardaría algunas semanas, pero ella dijo que vería los detalles. Salí de la estación agotada y manejé directo a la casa del tío Julián, donde estaba reunida casi toda la familia. Todos querían platicar sobre lo que había pasado y ver cómo íbamos a enfrentar lo que seguía. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, con café y el pastel que sobró de mi fiesta de aniversario, esa que al final ni siquiera celebramos. Unos empezaron a hablar de cómo se iba a ver todo esto en la prensa, les preocupaban los juicios y lo que dirían los vecinos. Mi prima Miranda no dejaba de insistir que aquello iba a manchar el nombre de la familia. El tío Julián la cayó en seco. Su voz sonó dura cuando se inclinó hacia adelante y dijo: "Lo importante es proteger a Sophie y hacer justicia por lo que nos hicieron. Eso importa más que lo que piense cualquier persona". Nadie dijo nada más. El silencio se apoderó de la sala. La tía Natasha me tomó de la mano y me la apretó fuerte. Todos estuvimos de acuerdo en que lo principal era cuidar a Sophie. No deberíamos obligarla a testificar si eso le va a hacer más daño, comentamos, aunque dejarla fuera debilite el caso. Nos miramos y asentimos, y se sintió como si por fin bajara un poco la tensión. Seguimos platicando un rato largo, viendo quién iría a las audiencias y cómo podíamos apoyarnos mutuamente ante todo lo que venía. Cuando por fin llegué a mi departamento ya era más de medianoche. Intenté dormir, pero traía la cabeza llena de pensamientos y no podía dejar de repasar lo que Lilith me confesó. Lo de la sopa de jitomate cuando tenía 16, la cirugía de las muelas que no fue un accidente, los licuados de proteína que tomaba creyendo que me ayudaban. Fui atando cada recuerdo con lo que me contó y caí en cuenta de cuántas veces me culpé de cosas que ella había hecho. Como a las 2 me empezaron a dar ataques de pánico. El corazón me latía rapidísimo y sentía que me ahogaba. Me levanté y revisé la puerta principal, asegurándome de que estuviera bien cerrada. La revisé varias veces, igual que las ventanas. Cada 20 minutos recorría el departamento para comprobar que todo estuviera seguro. No podía dejar de imaginármela apareciendo y violando la orden de restricción. Cada vez que giraba el cerrojo, ya quién sabe cuántas veces, me temblaban las manos. Fue hasta como las 3 que por fin admití que necesitaba ayuda profesional. Esto me estaba rebasando. Le mandé un mensaje a Seamus para ver si sabía de algún terapeuta que tratara temas de trauma, y aunque era de madrugada me respondió rapidísimo con 2 nombres. Me aseguró que ambos sabían de recuperación de adicciones y trauma. Guardé esa información y apenas así pude dormir un par de horas en el sillón con todas las luces prendidas. 3 días después ya estaba sentada en el consultorio de una terapeuta, llenando papeles. Antonia Seo venía muy recomendada por Seamus. Su consultorio era chiquito y acogedor, con una luz suave y varias plantas sobre la ventana. Me invitó a sentarme frente a su escritorio. Calculo que tendría unos 40 años, pelo corto y oscuro, mirada amable. Me hizo muchas preguntas sobre mi historia y cómo me sentía últimamente. Le conté todo: la adicción, mi año sobria, lo de Lilith, la investigación, los ataques de pánico y este miedo constante que no se me quita. Me escuchó todo el tiempo sin interrumpir. Solo tomaba notas en su tablet. Cuando llevábamos casi 40 minutos, me explicó cómo íbamos a trabajar. Nos enfocaríamos en 2 cosas. Primero, ayudarme a poner límites sanos para poder protegerme emocionalmente. Y segundo, prepararme para que, si tenía que testificar, no me desmoronara ahí enfrente de todos. Me dijo: el trauma hace que mucha gente se desconecte de sí misma o se sienta rebasada por sus emociones. Vamos a practicar
practicar técnicas para que puedas mantenerte presente y también para que, si algún día te toca hablar, logres verte creíble. Salí de ahí con una sensación distinta, algo que no sentía desde hacía días. Quizá esperanza, o tal vez solo alivio al saber que alguien entendía por lo que estaba pasando. Agendé sesiones semanales y, de regreso a casa, hasta pensé que sí podía salir de esto, sin perder la sobriedad ni volverme loca. A la semana, la detective Marston me llamó para avisarme que ya tenía una cita con el fiscal. Se llamaba Julian Beck y era asistente del fiscal de distrito. La reunión fue en su oficina, en el centro, en un edificio que olía a café rancio y a productos de limpieza. Beck era más joven de lo que imaginé, quizá unos 30 años. Traía traje impecable y lentes. Me saludó de mano y me pidió que tomara asiento. Empezó con preguntas difíciles. ¿Qué puedes probar? ¿Y qué solo sabes por lo que confesó Lilith? ¿Qué evidencia física hay? ¿Qué testigos vieron algo de verdad? ¿Y quién nada más supo las cosas después? Contesté lo más honesta que pude. Él tomaba notas sin mostrar ninguna emoción. Al cabo de una hora se recargó en su silla y explicó: con el frasco de pastillas y los testigos tenemos un buen caso de intento de distribución. Ese cargo sí se sostiene. En cuanto a los envenenamientos anteriores, vamos a depender de la evidencia que juntemos. Pero la mayoría de esas cosas pasaron ya hace tiempo. Las drogas ya no están en tu sistema, y la comida ya ni existe. Tenemos la confesión, claro, pero eso puede no ser suficiente. Le agradecí su franqueza, aunque no era precisamente lo que quería escuchar, pero al menos hablaba claro y no daba falsas esperanzas. Al día siguiente fui al juzgado a solicitar una orden de restricción por más tiempo, porque la de emergencia ya estaba por vencer. Llevé conmigo los reportes de policía y las declaraciones de mi familia, quienes estuvieron presentes cuando Lilith confesó. Ahí me encontré con mi abogada, y entre las dos pasamos como 2 horas documentando todo. Mensajes de texto, correos sobre reuniones familiares, mensajes de voz que antes no me parecían sospechosos, pero ahora, sabiendo todo, se sentían manipuladores. Mi abogada organizó todo en una carpeta y me ayudó a llenar la solicitud. En la ventanilla revisaron los papeles, les pusieron sello y pusieron fecha para una audiencia en 2 semanas. También me recordaron que tenía que llevar un registro detallado por si Lilith intentaba ponerse en contacto conmigo. Si viola la orden de emergencia, llama a la policía en ese mismo momento y anótalo todo, me recomendaron. Salí del juzgado con una carpeta llena de papeles e instrucciones. Mis manos ya no me temblaban tanto como antes. 2 semanas después de que empezaron a investigar, la detective Marston me llamó con noticias. Habían cateado la casa de Lilith y la policía se llevó varias botellas de medicamento recetado, papeles de cuentas y su computadora. Marston, aunque se le notaba cautelosa, sonaba más animada. Algunos medicamentos ni siquiera estaban a nombre de Lilith. Había frascos a nombre de otras personas. En los papeles de dinero aparecen transferencias raras, justo cuando falleció tu abuela. Movieron mucho dinero entre cuentas antes y después de que ella dejara todo a Lilith, me dijo. Sentí algo distinto en el pecho, como si por fin algo de justicia fuera posible. O tal vez solo era el alivio de saber que los investigadores sí se estaban tomando esto en serio y encontrando pruebas reales. Marston me avisó que el análisis forense de la computadora iba a tardar un par de semanas. Buscaban si ella buscó información sobre veneno o medicamentos, si se había comunicado con su primo, el cirujano oral, cualquier cosa que reforzara el patrón que ella había confesado. Le di las gracias y colgué. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí que tal vez de verdad el sistema iba a funcionar. Días después, Sophie declaró ante la detective Marston, acompañada del tío Julián y una asesora de víctimas, que estuvieron a su lado para apoyarla. Cuando Marston me resumió, me contó que Sophie confirmó haber visto a su mamá triturar pastillas y echarlas en la comida varias veces. Lilith siempre le decía que eran vitaminas o algo para mi salud, y Sophie le creyó, porque ¿cómo iba a dudar? Solo era una niña viendo a su mamá cuidar de su hermanastro. Marston comentó que Sophie evidentemente estaba pasando por un momento muy duro. Quería a su mamá, pero lo que había hecho la tenía aterrada. Marston fue paciente y se aseguró de no presionarla demasiado, sacando la información sin lastimarla. Yo solo podía agradecer que Sophie estuviera protegida y acompañada y admirar el coraje que tuvo para hablar, más del que muchos adultos logran tener. Levantar la voz en contra de tu propia madre requiere mucha fuerza. Le mandé un mensaje al tío Julián para agradecerle que haya estado con ella. Me respondió que Sophie se mantenía fuerte, aunque tenía pesadillas, y que todos íbamos a estar ahí para apoyarla en lo que necesitara. Al final de la segunda semana, hicieron finalmente la exhumación. Yo no tuve el valor para ir. Marston volvió a llamarme, avisando que los restos se enviarían con un patólogo veterinario, alguien especializado en investigar de qué muere un animal. Esperar los resultados iba a tomar varias semanas, tal vez más de un mes, dependiendo de lo saturado que estuviera el laboratorio. Pero solo el hecho de que por fin alguien estuviera buscando la verdad sobre lo que pasó, me daba un poco de paz. La culpa que venía cargando desde hacía un año había empezado a cambiar, no se iba.
pero se sentía menos pesada, como si en cuanto demostraran que yo no había sido responsable, pudiera al fin perdonarme. Esa noche me la pasé viendo en mi teléfono fotos viejas de él, sus ojitos café, sus orejas caídas, cómo me ponía la cabeza en las piernas cuando yo tenía un mal día. Lilith me lo quitó y encima me hizo creer que yo tenía la culpa. Eso casi dolió más que si ella misma le hubiera hecho daño. La semana siguiente tuve una cita con la abogada de víctimas, Judy Calderón, que trabajaba en el condado. Su oficina estaba cerca del juzgado, llena de carteles sobre violencia familiar y derechos de víctimas. Judy me explicó con calma todos los pasos del proceso. Primero los cargos formales, luego las audiencias, tal vez hasta un juicio. Me contactó con recursos para ayuda con cuentas médicas y terapia, y me explicó cuáles eran mis derechos como víctima. Podía dar una declaración si llegaban a sentencia. Tenía derecho a que me avisaran cada vez que cambiara el estatus legal de Lilith o hubiera audiencias, y la garantía de que me escucharan. También estuvimos buena parte de la hora preparando un plan de seguridad por si Lilith no respetaba la orden de restricción, a dónde me iba, a quién avisaba, qué pruebas debía recopilar. Me dio su número directo y me repitió que podía llamarla cuando necesitara. Saber que había alguien dedicado a acompañar y orientarme dentro de todo este sistema me hizo sentirme menos sola y por un momento pensar que sí podía llegar hasta el final. Para la tercera semana, mi celular no dejaba de sonar. Gente de la prepa con la que no hablaba desde 5 años atrás, de repente preguntando si estaba bien, y hasta vecinos con los que apenas cruzaba palabras me paraban en el estacionamiento, preocupados. Alguien tenía un primo en los juzgados y la noticia del arresto de Lilith se regó en minutos. Volví a reunirme con Judy. Se sentó frente a mí con su libreta lista y me aconsejó no dejar que los chismes rellenaran con inventos los huecos en la historia. La idea era que yo decidiera qué decir y a quién. Decidí ser clara, pero sin dar detalles. A mis amigos cercanos les conté lo básico. Había una investigación y yo estaba colaborando. A los demás, solo les mandé un mensaje corto explicando que no podía hablar porque era un caso abierto. Tener ese plan me dio más tranquilidad que andar contestando cada mensaje sin pensar. 3 días después, Marston me llamó sobre el primo cirujano maxilofacial, el mismo que me quitó las muelas del juicio. Cuando le mencionó mi nombre y la fecha de la cirugía, se puso muy a la defensiva, asegurando que siguió el protocolo y que cualquier problema era un riesgo normal. Para Marston, esa reacción fue extraña. Lo normal sería que un médico al menos revisara los registros si sospechan algo, pero él ni lo pensó. Solo negó todo antes siquiera de que lo acusaran formalmente. Marston iba a revisar sus expedientes quirúrgicos y si tenía otras quejas o complicaciones fuera de lo común. Me dio mucho coraje pensar que esa persona me lastimó a propósito a petición de Lilith, pero ese enojo lo usé para ayudarle a la detective a entender la cronología. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cuánto duró? ¿Qué medicinas me recetaron? Todo para que quedara registrado en el expediente. Al siguiente día, le pedí a la asistente del consultorio copias de mis archivos dentales, aunque se sorprendió de que quisiera ver documentos tan viejos, pero igual me ayudó y llenó el formato. 2 semanas después, llegó un sobre con todo, notas de la cirugía, del posoperatorio, todo. Puse los papeles en la mesa de mi cocina y me puse a leer. Efectivamente, el primo de Lilith fue quien hizo la cirugía, como ella misma había dicho. Las notas señalaban que hubo complicaciones durante la cirugía, incluyendo daño al nervio lingual, pero el cirujano culpó a la anatomía del paciente, diciendo que fue por una condición difícil. Me metí a investigar en internet qué tan común era eso, y vi que las lesiones en el nervio pasan en menos del 2% de los casos. El dolor que sentí durante tantos años no era para nada normal. La detective Marston vino a mi departamento para revisar los expedientes conmigo. Le tomó foto a cada hoja y las integró al archivo de pruebas. Me dijo que los registros mostraban un patrón. Lilith aprovechaba situaciones médicas para mantenerme atado a los analgésicos, saboteando mi salud de forma sistemática y todo quedaba documentado. Después llegaron al hospital los archivos de mi abuela porque Marston los solicitó oficialmente. Me habló para que fuera a su oficina a revisarlos juntas. Ahí vimos cómo aumentaron de repente las dosis de morfina que le dieron en su última semana, aunque el médico no había autorizado algunos aumentos. Unas dosis las aplicaron a horas rarísimas, como a las 3 de la mañana, cuando ni siquiera era hora de rondines. Había lagunas en los registros, espacios en blanco donde debería haber información. Marston no pudo ocultar su preocupación al ver los papeles. Me explicó que sería casi imposible comprobar que Lilith mató a mi abuela, a menos que alguien lo confesara o pudiera testificar. Ya había pasado demasiado tiempo y la gente que trabajaba ahí ya ni estaba. Además, la morfina pudo haberla puesto cualquiera que tuviera acceso al medicamento, pero los papeles sí mostraban que algo raro pasó en los últimos días de mi abuela. Demostraban que había oportunidad y acceso, aunque no cómo probar intenciones. Luego la detective pidió los registros del banco y así conseguimos los movimientos financieros. Resultó que mi abuela firmó para que Lilith tuviera control total de su dinero apenas 2 semanas antes de morir, cuando mi abuela ya llevaba más de 1 mes en el hospicio. Eso no tenía sentido. ¿Por qué haría ese movimiento tan tarde? La firma de mi abuela se veía temblorosa, casi ilegible.
Marston llevó todos esos papeles a la oficina del fiscal Beck y yo fui con ella. Beck extendió los documentos en su escritorio y los revisó uno por uno. Confirmó que claramente había un motivo financiero. La herencia valía más de $400,000 entre casa y ahorros, y Lilith se quedó con todo justo antes de que mi abuela falleciera. Pero Beck fue muy firme. Tener un motivo no alcanza para presentar cargos por homicidio. Se necesitaban pruebas de verdad, no solo sospechas. Los papeles ayudaban a armar el caso, pero no servían para comprobar un asesinato. Empecé a prepararme para declarar ante el gran jurado la semana siguiente. Beck programó 3 sesiones conmigo para entrenarme, enseñándome cómo contar los hechos de manera clara y sin inventar nada. Me explicó que el gran jurado decidiría si había elementos para acusar penalmente a Lilith. Mi responsabilidad era decir solo lo que sabía, sin hacer suposiciones. Practicamos cómo reaccionar ante preguntas incómodas, como por qué no denuncié antes a Lilith o por qué seguía aceptando su comida si sospechaba de ella. Aunque me ponían nervioso los ensayos, también me ayudaron a sentirme más seguro. Aprendí a tomarme un momento antes de responder y a hablar con calma, incluso cuando tocábamos temas bien sensibles. Beck me decía que lo estaba haciendo bien, pero tenía que ser aún más directo, porque el jurado no tiene paciencia para detalles de más. Necesitaban entender el punto sin rodeos. Una semana después, la detective Marston me llamó para hablarme sobre el expediente hospitalario de mi papá. Había conseguido los registros de la noche de su muerte y confirmaban lo que Lilith había confesado. Las notas de enfermería decían que fui al hospital como a las 8 de la noche y varios empleados escribieron que llegué en estado de ebriedad o drogado, que no podía articular palabras y que estaba devastado pero sin coherencia. El horario coincidía con el momento en el que Lilith puso algo en mi café antes de que intentara ver a mi papá. Me envenenó y todos pensaron que yo era el culpable. Leer esas notas me destrozó por dentro. El personal del hospital fue testigo de los últimos momentos de mi papá y escribió, casi como sentencia, que preferí drogarme antes que despedirme de él. Eso quedó por escrito, para siempre. No soporté y tuve que salir corriendo de la oficina de Beck porque no podía parar de llorar. Estuve 1 hora sentado en el estacionamiento, tratando de calmarme y respirar. La vergüenza de esa noche me había marcado por años, y aunque ahora sabía que no fue mi culpa, el dolor ya estaba hecho. 2 días después, Beck me llamó otra vez con malas noticias. No iban a investigar cargos de homicidio por la muerte de mi papá, mi mamá, ni mi abuela. Las pruebas eran muy indirectas y ya había pasado demasiado tiempo. Sin un cuerpo para exhumar o alguien que hubiera visto a Lilith administrando los medicamentos, no había manera de comprobar nada más allá de una duda razonable. Lo que sí haría la fiscalía era enfocarse en 3 temas: el intento de distribuir medicamentos la noche en que Lilith llevó las pastillas a mi casa, el maltrato animal por mi perro y posiblemente fraude por la herencia de mi abuela. Me frustraba mucho pensar que Lilith tal vez nunca pagaría por todo lo que nos hizo, pero Beck me explicó los límites legales y tuve que aceptar que solo se podía pelear con pruebas comprobables ante un juez. A la semana siguiente, el DIF se comunicó con Marston porque estaban preocupados por Sophie. Su mamá estaba bajo investigación por envenenamiento y su papá ni siquiera estaba. Una trabajadora social llamada Miranda fue a la casa del tío Julián para hablar con la familia. Preguntó cómo era nuestra estructura familiar y quién podía cuidar a Sophie en un ambiente seguro. El tío Julián y la tía Natasha dijeron que podían quedarse con ella temporalmente, que tenían un cuarto extra y que Sophie siempre se sentía a gusto con ellos. Ella estaba hecha bolita en el sillón, viéndose pequeñita y asustada. Se notaba que luchaba entre querer creer que su mamá no era tan mala como pintaban las pruebas, y al mismo tiempo no podía ignorar lo que escuchó aquella noche. Miranda habló con ella con mucha delicadeza y le preguntó si se sentía bien y segura. Sophie contestó bajito pero con mucha honestidad. Dijo que quería a su mamá, pero que ahora le tenía miedo. El estrés por todo lo que pasó en el DIF me pegó unos días después y me cayó como balde de agua fría. Iba manejando de regreso del trabajo y para cuando me di cuenta, ya estaba estacionado fuera de una farmacia. Ni siquiera recuerdo haber decidido ir, solo me vi ahí sentado, con el motor apagado y las manos temblándome en el volante. Me entró un antojo enorme. Sentí que no podía respirar del deseo. Con todas mis ganas quería tomarme unas pastillas y que todo se apagara en mi cabeza. Me quedé un buen rato considerando si entraba o no, planeando cómo conseguir la receta. Para cuando me di cuenta, ya tenía el teléfono en la mano y llamaba todo nervioso a Seamus. Contestó rapidísimo y apenas si podía explicarle dónde estaba ni lo que pensaba hacer. Me pidió que no colgara y, en menos de 15 minutos, ya estaba estacionando su coche junto al mío. Se bajó y se subió conmigo, y ahí nos quedamos, mientras él me echaba la mano para resistir al antojo. Me recordó que Lilith se había pasado años tratando de destruirme, pero que el mejor revés que le podía dar era mantenerme sobrio, demostrándole que había fracasado en su intento. Si caía, era justo lo que ella buscaba. Eso me hizo entrar en razón y me animó a prender el coche.
Lo seguí hasta su casa y nos sentamos en la cocina a tomar café hasta que sentí que el bajón se me pasaba. Nunca me juzgó, ni se decepcionó, ni nada. Simplemente estuvo ahí hasta que me sentí listo para regresar a casa. Al día siguiente, fui al consultorio de Antonia y repasamos las cosas prácticas que podía hacer para sentirme menos vulnerable. Sacó su libreta y entre los dos hicimos una lista. Lo primero era bloquear a Lilith en mi teléfono y en todas mis redes. Antonia me explicó que, si Lilith necesitaba comunicarse por algo, lo debía hacer con Judy o mi abogado, y así yo ya no tendría que verle el nombre en la pantalla ni vivir con el pendiente. Lo hice ahí mismo, sintiendo hasta cierto alivio cuando vi que desaparecía su contacto. El siguiente paso era cambiar mis rutinas, que si siempre iba al mismo súper, la misma cafetería, el mismo gimnasio, a la misma hora, pues era facilísimo para Lilith aparecerse y violar la restricción. Así que cambié de súper, busqué otra cafetería al otro lado de la ciudad y varié mis horarios del gimnasio. Luego, Antonia sugirió poner una cámara de seguridad afuera de mi depa. Ella conocía a alguien que hacía instalaciones económicas y en 3 días ya tenía la cámara instalada. Verla grabando cada vez que alguien llegaba a la puerta me ayudó a dormir más tranquilo. No eran medidas extremas, pero sí cosas concretas que podía yo controlar. Y así dejé de sentirme una víctima esperando a que todo empeorara otra vez. 2 semanas después de poner estos límites, me llegó un sobre al trabajo. Un compañero lo llevó hasta mi escritorio con cara de no saber ni qué decir, y ahí mismo lo abrí. Era una petición legal de parte de Lilith, acusándome de acoso y de querer mancharle la reputación con puras mentiras. Pedían que se cancelara de inmediato la orden de protección. Leer tantas mentiras descaradas me hizo hervir la sangre. Según su abogado, yo era una adicta problemática y violenta que la tenía tomada contra Lilith solo porque, supuesta y generosamente, ella había tratado de ayudarme a recuperarme. Todo estaba torcido, poniéndome como una persona inestable y rencorosa. Del puro coraje y la angustia, le marqué a Judy desde el estacionamiento y al oírme la voz, supo de inmediato que andaba mal. Me pidió que me fuera directo a su oficina y cuando llegué, leyó la petición con paciencia. Me explicó que era una movida común de los abogados defensores para amedrentar y revolver todo con tal de que la víctima se echara para atrás. Lo había visto decenas de veces. Me aseguró que teníamos el reporte de la policía y las declaraciones de los familiares que escucharon la confesión de Lilith, así que no había nada de qué preocuparse. La audiencia quedó para la siguiente semana y Judy rápido se comunicó con la fiscal Beck para coordinar la respuesta. Beck reaccionó de volada, presentó los documentos del reporte policial y todas las declaraciones de testigos que respaldaban mi versión, incluyendo fotos del frasco de pastillas que Lilith había llevado esa noche y el audio que grabó Julián. La respuesta estaba bien armada y Judy se sentía muy segura para la audiencia. El día de la audiencia, el juzgado se sentía heladísimo y yo estaba sentado en el pasillo con el tío Julián y Judy. Lilith llegó con su abogada y ni me volteó a ver, pero la verdad yo tampoco tenía ganas de verla. Cuando nos pasaron, la jueza llamó el caso y ambos abogados se levantaron a dar sus argumentos. El abogado de Lilith empezó pintándome como una adicta peligrosa, queriendo vengarse con puras mentiras y sacando a relucir mi pasado, como si eso me hiciera automáticamente mentirosa. Luego, la fiscal Beck tomó la palabra y fue guiando a la jueza por todas las pruebas. Relató la noche que la patrulla llegó a mi depa y cómo varios familiares oyeron a Lilith confesar años de envenenamiento. Presentó cada testimonio para demostrar que 8 personas distintas escucharon lo mismo. Después le mostró a la jueza fotos del frasco de pastillas que Lilith llevó esa noche, que fue la evidencia con la que arrancó todo el caso. La jueza escuchó con atención, preguntó sobre los tiempos y los testigos y luego revisó por su cuenta el reporte policial, tomándose su tiempo para leerlo a detalle. Cuando terminó, negó tajantemente la petición de Lilith y dejó claro que la evidencia respaldaba el temor real de que yo pudiera correr peligro, así que la orden de protección seguía, sin cambios. La cara de Lilith cambió de color y le susurró algo, bien enojada, a su abogada. Yo sentí un alivio enorme de ver que, al menos una parte del sistema, sí estaba funcionando como debía. La jueza no se tragó sus mentiras y yo seguía protegida de Lilith. Como 5 semanas después de que exhumaron a mi perro, recibí una llamada de la detective Marston. Salí a contestar y fue directa. La patóloga forense de animales ya había terminado y encontraron indicios claros de estrangulamiento con un lazo. El hueso hyoides presentaba daño típico de esos casos y los patrones en los tejidos blandos lo confirmaban. La detective Marston me explicó con mucho tacto que, después de tanto tiempo, era imposible que el reporte fuera totalmente concluyente por el estado de descomposición, pero los resultados eran sólidos y respaldaban la confesión de Lilith de que lo estranguló. En cuanto colgó, me solté llorando en plena zona de empleados, detrás de mi trabajo. La detective siguió en la línea y me dejó desahogarme todo lo que necesitara,
sin darme prisas ni tratando de consolarme con frases hechas. Un minuto después ya me podía hablar otra vez y le agradecí de corazón que hubiera insistido en la exhumación. Me comentó que le daba gusto que por fin tuviéramos ese resultado, porque confirmaba que yo no lo maté y que la cruel fue Lilith, no que yo hubiera sido negligente. Escuchar eso lo fue todo para mí. Ya llevaba un año entero cargando con el peso de pensar que lo podía haber matado mientras estaba totalmente bloqueado. Ahora por fin tenía la verdad, y aunque dolía saber realmente lo que pasó, al menos ya sabía que yo no era responsable de su muerte. 3 días después de que salió el informe veterinario, Marston me volvió a llamar con noticias todavía más grandes. La fiscalía ya había presentado cargos penales contra Lilith. Me los fue diciendo uno por uno, y su voz se notaba satisfecha. Intento de distribuir una sustancia controlada, por haber llevado las pastillas a mi depa esa noche. Crueldad animal que resultó en muerte, por lo que arrojó el estudio forense y la confesión de Lilith. Fraude respecto a los papeles del traspaso de la herencia y el dinero de mi abuela que Lilith se apropió. Cada nuevo cargo era como si por fin algo de justicia comenzara a aparecer. Yo sentía una mezcla de alivio, reconocimiento y también frustración, porque esos cargos apenas tocaban la superficie de todo lo que Lilith me hizo durante años. No incluían el envenenamiento que me dejó con secuelas de por vida, ni las mentiras que arruinaron mi carrera de enfermero. Tampoco cubrían las muertes de mi papá y de mi abuela, pero al menos por algo ya iba a responder. Marston me dijo que probar los envenenamientos antiguos era casi imposible sin evidencia física y que los homicidios no tenían sustento suficiente para llegar ante un juez. Los 3 cargos que presentaron eran los únicos que realmente podían comprobar y todos eran graves, con potencial de cárcel. La comparecencia fue la semana siguiente. Fui acompañado de mi tía Natasha. Vi a Lilith frente a la jueza, vestida de naranja y, sinceramente, se veía mucho más chica de lo que la recordaba. Su abogada se declaró no culpable en los 3 cargos. Nadie se sorprendió. La jueza leyó los cargos y el resumen de pruebas que preparó la fiscal Beck. Puso la fianza en $50,000. Yo pensé que eso la iba a dejar un rato tras las rejas, pero la familia de Lilith pagó la fianza ese mismo día. En menos de 2 horas, salió caminando como si nada, ya con su ropa normal, junto a su hermana y su abogada. Se me hizo un nudo en el estómago al verla salir por la puerta principal, aunque sabía que la orden de restricción seguía en pie y que no debía acercárseme. Verla libre y tan campante me hizo sentir inseguro otra vez. Judy me recordó que la libertad bajo fianza es común cuando no son delitos violentos y que, aparte, Lilith estaría vigilada con GPS y condiciones bien estrictas, pero eso no quitaba mi temor. Ese fin de semana nos reunimos todos en la casa del tío Julián para platicar sobre cómo íbamos a apoyarnos durante el juicio. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor y reconocimos que ese trámite podía prolongarse meses, hasta más de un año. Teníamos que organizarnos para aguantar, porque esto era de resistencia, no una carrera express. El tío Julián sugirió que nos fuéramos turnando para asistir a las audiencias, y así yo siempre estaría acompañado sin que a alguien le tocara cargar solo con todo. La tía Natasha estuvo de acuerdo y sacó un calendario. Apuntamos las fechas próximas que nos había pasado la fiscal Ada Beck y fuimos asignando quién iría a cuál. Mi prima Sara se apuntó para la audiencia preliminar. El tío Julián dijo que él iba a la conferencia previa al juicio. La tía Natasha afirmó: "Yo voy a estar ahí para el juicio, pase lo que pase". Todos acordamos estar atentos de cómo íbamos emocionalmente y creamos un grupo de chat solo para las actualizaciones de la corte para no dejar a nadie fuera de nada. Me dio mucho alivio saber que tenía esa estructura de apoyo. El lunes en la mañana tuve que tener una plática incómoda con mi jefe porque necesitaba pedirle permiso para faltar por las audiencias. Me senté en su oficina e intenté explicar sin dar demasiados detalles. Le dije: "Estoy involucrado como víctima en un caso penal y voy a tener que ajustar mis horarios durante varios meses". Me preguntó de qué tipo de caso hablaba y le tuve que decir que era respecto a mi madrastra y cargos de agresión y fraude. Noté cómo su cara se transformaba mientras escuchaba. Por fuera fue amable y me aseguró que la empresa te apoya, puedes tomarte el tiempo necesario, pero esa actitud palpable de distancia ya estaba ahí en cuanto supo mi historia con adicciones y procesos penales. El estigma no se quitó, por más que él intentara mostrarse solidario. Después de esa charla se volvió mucho más distante. Ni se acercaba a platicar como antes, ni me invitó a la comida de equipo la semana siguiente. Ahí comprobé que hay quienes nunca van a poder dejar mi pasado atrás, no importa cuánto lleve limpio, ni cuánto me esfuerce por reconstruir mi vida. Claro que dolió, pero no podía dejar que eso me tumbara. En terapia, Antonia y yo nos enfocamos solo en prepararme para cuando tuviera que testificar. Me dijo que tenía que relatar mi historia frente al juez, sin perderme en emociones ni cerrarme tanto que mi testimonio perdiera fuerza. Practicamos técnicas para mantener los pies en el presente, como concentrarme en mi respiración y sentir el piso bajo mis zapatos. Me hizo actuar como si yo estuviera declarando en la corte y ella me lanzaba preguntas. Las primeras veces, si preguntaba por el perro o mi papá, me ahogaba en llanto o me congelaba, pero seguimos ensayando hasta que fui capaz de contestar claro y firme.
Aprendí con Antonia que mostrar emoción está bien, incluso te hace ver más humano, pero tenía que estar lo bastante centrado como para que el abogado de la defensa no me sacara de balance con sus preguntas. Me advirtió, la defensa te va a querer desacreditar sacando a relucir tus adicciones o antecedentes, así que practicamos cómo responder sin ponerme nervioso ni caer en la defensiva. Aprendí a tomarme un momento antes de contestar, respirar hondo y reconocer la pregunta sin dejar que me afectara. Fue muy pesado, pero no había de otra. 2 meses después de que empezó la investigación, Ada Beck me marcó para contarme que habían encontrado algo importante en los registros del celular de Lilith. Como ya tenían la orden de cateo, pudieron revisar sus mensajes y ahí vieron conversaciones con alguien en las que hablaban sobre cómo conseguir medicinas con receta. Todo lo escribían de manera ambigua, lo suficientemente clara para entenderse entre ellos, pero sin dejar evidencia directa, aunque en el contexto resultaba bastante sospechoso. Decían cosas como «lo mismo de siempre» o «como la vez pasada», pero nunca mencionaban abiertamente el nombre de los medicamentos. También vieron que había pagos por Venmo justo en las mismas fechas y horas, lo que mostraba que se movía dinero después de cada mensaje. Beck me explicó, estoy cautelosamente optimista de que estos mensajes pueden comprobar que Lilith tenía un patrón de conseguir y distribuir medicamentos controlados con el tiempo. No era la prueba más fuerte porque nunca se decía así, tal cual que estaba comprando, pero junto con el resto del expediente sí dejaba claro que era alguien que solía comprar pastillas ilegales. Sabíamos que la defensa iba a decir que esos mensajes podían ser sobre cualquier cosa inocente, pero el jurado no era ingenuo. Beck me advirtió que no me hiciera muchas ilusiones porque este tipo de pruebas circunstanciales a veces pesan mucho y a veces no sirven de nada, pero al menos era algo más que podíamos agregar al caso. Una semana después, la detective Marston me llamó con una noticia que me puso los nervios de punta. Ella revisó todas las farmacias dentro de un radio de 50 kilómetros y rastreó el número de lote del frasco de pastillas que Lilith llevó a mi depa. Resultó que esas pastillas venían de una receta hecha a una señora de la tercera edad que ya había fallecido hacía 6 meses. Los papeles de la farmacia decían el nombre de la paciente y confirmaban que la receta nunca fue transferida a Lilith ni a ningún familiar suyo. Marston me explicó, esto significa que Lilith sacó esas pastillas de la casa de la persona que falleció o las obtuvo de otra manera, y eso comprueba que andaba distribuyendo medicamentos controlados sin tener derecho a tenerlos. Sentí un poco de esperanza porque ahora sí teníamos una prueba directa que ligaba a Lilith con lo que pasó esa noche. Al día siguiente, me aventé 8 horas en la oficina de Beck, preparándonos para el juicio hasta que sentí la cabeza a punto de reventar. Beck se puso frente a mí con su libreta, sin disfrazar nada. Me dijo, concéntrate en lo que realmente viste y escuchaste. No te pongas a suponer nada sobre las intenciones de Lilith, ni sobre cosas de las que no tengas pruebas. Nunca inventes ni adornes porque cualquier detalle, aunque parezca mínimo, la defensa lo va a agarrar para llamarte mentiroso. Practicamos mi testimonio una y otra vez, él haciéndola de abogado defensor bien duro, atacando con preguntas fuertes sobre mis adicciones y mis antecedentes penales. Después de horas, ya podía recordar todo sin ponerme a la defensiva ni empezar a llorar. Beck me hizo repetir algunas respuestas 1000 veces hasta que quedaran claras y al grano. Me insistía, está bien mostrar tus emociones, pero lo más importante es que puedas responder lo que te pregunten, no lo que crees que quieren escuchar. La práctica fue brutal, pero salí mucho más tranquilo de lo que imaginé. 3 días después, llegó un sobre gordo a la oficina de Beck del abogado de Lilith. Adentro venía una propuesta, reducir los cargos si Lilith se declaraba culpable. Beck reunió a la familia para platicarlo y, como era de esperarse, nadie se puso de acuerdo. 2 primos querían aceptar el trato para ahorrarse el estrés y el riesgo de un juicio. Decían que era mejor asegurarse de que al menos hubiera alguna consecuencia a que saliera libre de todo. El tío Julián y la tía Natasha creían que la oferta era demasiado ligera comparado con todo lo que había hecho Lilith. Yo solo escuchaba mientras debatían, con el estómago hecho un nudo. Beck explicó tranquilo los pros y contras. Si aceptábamos, al menos respondía por algo y evitábamos la posibilidad de perder en el juicio, pero muy seguramente la sentencia sería mucho más leve que si ganábamos el juicio. Dijo que los juicios eran un volado y a veces los jurados sorprenden para cualquier lado. La propuesta quitaba de plano el cargo de crueldad animal y bajaba el de distribución solo a posesión. Solo de pensar que Lilith pudiera salir prácticamente limpia después de matar a mi perro, me daban ganas de vomitar. Esa noche ni dormí. Le di 1000 vueltas en la cabeza a todas las opciones. Al otro día le hablé a Beck y le dije que rechazara la oferta. Le comenté que cualquier trato futuro tenía que incluir, sí o sí, una declaración de culpabilidad por crueldad animal. Necesitaba que Lilith enfrentara lo que le hizo a mi perro y todo el daño que me provocó haciéndome creer que yo era el responsable. Esa fue una de las cosas más crueles por las que me hizo pasar.
Beck entendió mi decisión y dijo que la comunicaría, pero me advirtió que seguramente eso significaba que nos íbamos a juicio. 2 días después, Sophie le llamó al tío Julián llorando. Había estado viendo fotos viejas en su celular y se topó con una de hace 8 meses, donde se veía la barra de mi cocina y al lado de mi shaker de proteína se notaba un polvito blanco raro. La fecha cuadraba con la época en la que yo tenía recaídas sin explicación. Sophie escribió una declaración contando que tomó la foto porque le pareció extraño ese polvo, pero que Lilith le dijo que solo era suplemento de proteína mal mezclado. El tío Julián la llevó de inmediato a la delegación y entregaron la foto y el escrito a la detective Marston. Esa tarde el detective me marcó para decirme que la foto no era prueba irrefutable, pero servía para reforzar la idea de que Lilith sí ponía cosas en mi comida y bebida. Cada pedacito de evidencia ayudaba a armar todo el rompecabezas. Sentí un gran alivio al saber que Sophie tuvo las agallas de aparecer, casi me hace llorar de emoción. Una semana después llegó un sobre a mi casa, ahora del abogado defensor de Lilith. Dentro venía una carta advirtiendo que, si Sophie declaraba en el juicio, iban a atacar con todo su credibilidad. Todo el escrito usaba ese tono legal frío. Iban a resaltar que era menor de edad y que claramente tenía un sesgo contra su mamá. Iban a insinuar que los familiares la entrenaron para decir ciertas cosas y que estaba mintiendo solo para quedarse con el tío Julián en vez de regresar con Lilith. Al leerla sentí como la sangre me hervía, pero también me dio miedo. Ese mismo día, Beck me llamó para platicar sobre la carta. Me explicó que poner a Sophie en el estrado podía lastimarla mucho y que la defensa seguro iba a ser muy dura durante el contrainterrogatorio. Comentó que los testigos menores de edad son muy vulnerables y los abogados de la defensa suelen tratar de hacerlos dudar o confundirlos a propósito. Me quedé ahí parado, con el teléfono en la mano, sintiendo que me partía en 1000 pedazos. Yo quería justicia, claro, pero no si eso significaba destrozar a Sophie, que ya había pasado por demasiado por culpa de una mamá tan cruel. Esa noche tomé la decisión más dura de todo el proceso. Marqué a Beck y le pedí que buscáramos depender lo menos posible del testimonio de Sophie. Le dije que ajustara la estrategia y se enfocara más en las pruebas físicas, peritajes y en los testimonios de los adultos de la familia que escucharon la confesión. Beck estuvo de acuerdo enseguida y me confesó que él también pensaba igual. Me explicó que podíamos usar la foto y la declaración escrita de Sophie sin que tuviera que presentarse a declarar personalmente. Después hablé con el tío Julián para explicarle lo que decidí y me apoyó de inmediato, diciéndome que proteger la salud mental de Sophie valía mucho más que obtener una condena. Se le quebraba la voz mientras me daba las gracias por poner a Sophie primero. Al día siguiente, Beck me marcó para presentar la nueva estrategia. Ahora se iban a concentrar en el cargo de intento de distribución, la noche de la confesión y el de crueldad animal. El fraude por la transferencia de patrimonio se quedaría en pausa, dependiendo de cómo avanzara el juicio. Beck me explicó que enfocar el caso así lo volvía más fuerte y claro, y evitábamos llenar al jurado con acusaciones del pasado difíciles de comprobar. Me dio tristeza dejar de lado algunos cargos, pero entendí por qué era necesario. A veces tienes que ser estratégico y no pelear todas las batallas al mismo tiempo. Esa misma semana me reuní con una abogada de sucesiones para impugnar la transferencia del patrimonio. Revisó la línea del tiempo y todos los documentos que yo había juntado. Presentamos una demanda civil alegando que Lilith obtuvo la transferencia por medio de manipulación cuando mi abuela estaba muy enferma y sedada. La abogada me dijo que nuestro caso era fuerte por el momento sospechoso y porque Lilith enfrentaba cargos penales. El tribunal emitió una orden preliminar que congeló parte de los bienes en lo que llegaba la audiencia principal, y aunque faltaban meses, al menos Lilith no iba a poder gastar ni esconder nada mientras tanto. Saber que el dinero de mi abuela estaba protegido fue una pequeña victoria. La semana siguiente, toda la familia nos reunimos para la mediación sobre la custodia temporal de Sophie. Una trabajadora social dirigía la plática mientras Sophie, sentada entre el tío Julián y la tía Natasha, se veía tan pequeña y nerviosa. Después de 2 horas de negociación logramos un acuerdo. Sophie se quedaría con Julián y Natasha, y Lilith tendría derecho a visitas supervisadas, al menos hasta que acabara el proceso penal. Cuando anunciaron la decisión, hasta los hombros de Sophie se relajaron. Se le veía el alivio de saber que ya podía estar en un lugar seguro y alejada del caos que provocaba su madre. Al terminar la mediación, me acerqué para hablar aparte con Sophie y le dije que nada de esto había sido culpa suya. Le aseguré que había hecho lo correcto al decir la verdad, aunque fuera tan difícil. Me abrazó con todas sus fuerzas y rompió a llorar. Le veía todo el peso que llevaba encima, y yo solo pensaba cuánto me gustaría poder quitárselo. Pero lo único que me tocaba era prometerle que iba a estar ahí para ella siempre que me necesitara y recordarle que ya estaba a salvo. 2 semanas después, me encontraba en la sala de conferencias del juzgado, lista para la audiencia previa junto a Beck. El juez revisaba una montaña de documentos mientras el abogado de Lilith argumentaba sobre qué pruebas se aceptarían. La defensa quería impedir que se mencionara algo sobre la muerte de mi papá o mi abuela, diciendo que eso la perjudicaba porque no estaba acusada de esos delitos. Beck alegó que el patrón de conducta que Lilith confesó era central para entender sus acciones.
La jueza escuchó las dos partes y tomaba notas en su libreta amarilla. Tras media hora de debate, dio su decisión. Podíamos mencionar el patrón de envenenamiento confesado por Lilith, pero no se podía acusar directamente sobre las muertes sin pruebas extra. Los familiares que escucharon la confesión iban a poder contar lo que supieron. Al salir de la sala, Beck tenía cara de satisfacción. Me dijo que así teníamos suficiente margen para que el jurado entendiera quién era Lilith en realidad, sin meternos en problemas por acusaciones imposibles de comprobar. Sentí un gran alivio de saber que la confesión no iba a quedar fuera de la evidencia. A la semana siguiente, la defensa presentó otra moción para intentar desechar por completo las declaraciones de Lilith, diciendo que las había hecho bajo presión y sin que le leyeran sus derechos. Beck respondió que las advertencias Miranda solo aplican cuando la policía tiene a alguien bajo custodia, no en una plática privada en una casa. La jueza escuchó el jueves por la mañana. El abogado de Lilith alegó que mi familia la puso en un ambiente hostil que forzó la confesión, pero Beck le recordó que Lilith llegó sola a mi departamento y habló sin amenazas ni presiones. La jueza resolvió que las declaraciones escuchadas por los demás en una casa particular sí eran válidas como evidencia, ya que Lilith no estaba detenida. Eso sí, puso límites sobre qué partes de la confesión se podían usar para evitar que se perjudicara más de la cuenta. Beck tendría que elegir cuidadosamente qué pruebas presentar ya en el juicio. Salí sintiéndome cautelosamente optimista. A pesar de los límites, teníamos un caso fuerte. Esa tarde tuve sesión con Antonia dedicada por completo a prepararme para ir al tribunal. Me hizo sentarme en una silla y me pidió que me imaginara en el estrado mientras ella me hacía preguntas. Practicamos técnicas para mantenerme en control si sentía que la ansiedad me ganaba al testificar. Me enseñó a anclar los pies bien en el piso y a centrarme en mi respiración cuando sintiera nervios. Detectamos señales físicas que indicaban que ya me estaba sobrecargando. Si notaba el pecho apretado, debía respirar más lento. Si me temblaban las manos, pedir agua. Si empezaba a pensar demasiado rápido, lo mejor era pausar antes de responder. Antonia me recordó que pedir un receso no me hacía ver débil ni menos creíble. Me dijo que mostrar algo de emoción era válido. Incluso podía ayudarme a que el jurado me viera como persona. El chiste era estar lo suficientemente presente para responder con claridad, sin dejar que todo me rebasara. Estuvimos practicando por 2 horas hasta que sentí que podía manejar la presión con más soltura. El juicio arrancó en una mañana helada a finales de noviembre, justo 18 semanas después de aquella noche en que Lilith confesó. Llegué al juzgado acompañada del tío Julián y Natasha, los dos vestidos súper formales para la ocasión. Después de pasar por el filtro de seguridad, encontramos lugar en la galería, justo detrás de la mesa de la fiscalía. Beck llevaba un traje oscuro y cargaba un maletín de piel repleto de papeles y pruebas. Lilith estaba sentada en la mesa de la defensa. Se veía frágil y triste con un vestido discreto y el cabello recogido. Era obvio que la habían preparado para que se viera cercana, nada amenazante. El jurado entró y tomó sus lugares. 12 personas que decidirían si le creían a ella o a mí. Beck se puso de pie y comenzó su declaración inicial muy tranquilo, sin levantar la voz ni prometer cosas imposibles. Relató cómo grabé la confesión de Lilith y detalló las pruebas que respaldaban cada uno de los cargos. Fue directo, solo presentó los hechos y les dijo al jurado que escucharían a distintos testigos que estuvieron ahí la noche clave. Luego fue turno del abogado de Lilith, que me pintó como una adicta poco confiable y empeñada en culpar a los demás de todo lo que me pasaba. Me forcé a mantener la calma, pensando que la evidencia hablaría más fuerte que cualquier acusación. Al terminar los alegatos iniciales, la fiscalía me llamó como primera testigo. Caminé al estrado y juré decir la verdad, mano sobre la Biblia. Beck empezó con preguntas sencillas sobre mi pasado y cómo era mi relación con Lilith. Conté que se casó con mi papá y se volvió mi madrastra cuando yo tenía 15. Hablamos de mi historia con las adicciones y los tropiezos para volver a poner mi vida en orden. Beck me pidió relatar la noche de mi aniversario y todo lo que pasó cuando llegó Lilith. Describí tal cual la conversación, explicando cómo la mantuve hablando para que mi familia escuchara todo. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue pesadísimo y duró más de 1 hora. Se fue con todo contra mi pasado con las adicciones e insinuó que inventaba cosas para no reconocer mis propios errores. Se aferró a detalles mínimos y trató de hacerme ver como alguien poco confiable. Apliqué las estrategias que me enseñó Antonia. Cada vez que sentía ganas de defenderme, plantaba firmemente los pies en el piso y me concentraba en contestar con hechos, sin engancharme ni perder la compostura. Cuando me preguntó si esa noche iba drogada o alcoholizada, lo miré directo a los ojos y le contesté que no, que llevaba 1 año limpia. Después de 3 horas en el estrado, bajé agotada, pero fuerte. Luego subió la detective Marston y le expuso al jurado su investigación.
Explicó cómo catearon la casa de Lilith y recolectaron pruebas, cómo documentaron y resguardaron el frasco de pastillas y cómo organizó la exhumación del cuerpo de mi perro para mandarlo al perito veterinario. El abogado de la defensa intentó desacreditarla preguntando por qué no siguió ciertas pistas, cuestionando el retraso al procesar algunas pruebas y sugiriendo que no hizo bien su trabajo. Pero Marston nunca perdió la calma. Explicó que a veces los recursos alcanzan solo para priorizar lo más importante y que algunos exámenes necesitan laboratorios que pueden tardar semanas. Durante 2 horas en ese contrainterrogatorio hostil, se mantuvo tranquila y se ciñó a los hechos. El segundo día del juicio le tocó testificar a la veterinaria forense. Describió su experiencia y el proceso para analizar restos animales. Relató cómo recibió y examinó cuidadosamente los restos de mi perro, cuidando siempre usar palabras precisas y aclarando lo que podía asegurarse con certeza y lo que no. Dijo que el daño en el hueso y oides era consistente con estrangulamiento y que el patrón coincidía con otros casos similares que había revisado, aunque admitió que por el estado de descomposición no podía afirmarlo al 100%. La abogada de la defensa le insistió mucho con la palabra consistente, logrando que reconociera que esa palabra no significa prueba irrefutable y que, aunque era poco probable, había otras posibilidades. Fui observando las caras de los jurados mientras escuchaban y algunos mostraban empatía y hasta repulsión. Varios miraron a Lilith con total desaprobación cuando la veterinaria contó los detalles de las lesiones del perro, lo que me hizo sentir un poco más de esperanza de que realmente entendían la gravedad de lo que ella hizo. Tras 3 días de declaraciones, ambas partes presentaron sus argumentos finales. Beck resumió la evidencia con todo detalle, recordándoles a los jurados las confesiones que varios testigos escucharon de boca de Lilith. El abogado defensor, por su lado, insistió en que la confesión fue forzada y que mi testimonio era poco confiable. Al jurado le dieron el caso a las 2 de la tarde y estuvieron deliberando 6 horas. Mientras tanto, nosotros esperamos en una sala pequeña al final del pasillo, casi sin hablar, sintiendo cómo las horas se hacían eternas. Por fin entró el alguacil y nos avisó que el jurado ya tenía un veredicto. Volvimos a la sala y nos pusimos de pie cuando entró el jurado. La portavoz le pasó una hoja a la jueza, que leyó en silencio antes de anunciar el veredicto. Sentía el corazón salirse del pecho mientras escuchaba. Culpable por crueldad animal, culpable por intento de distribución, no culpable de los cargos de envenenamiento, porque no había suficiente evidencia directa. Sentí una mezcla súper rara de satisfacción y decepción al mismo tiempo. Beck se acercó y en voz baja me recordó que 2 condenas por delitos graves sí eran relevantes y traerían consecuencias importantes. Asentí, aunque no podía quitarme la bronca de que Lilith no estuviera pagando por todo lo que hizo. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con Judy en mi declaración de impacto para la sentencia. Hicimos varios borradores buscando el tono justo para expresar lo mucho que me afectó Lilith sin sonar vengativa ni alterada. Narré el año entero que viví pensando que había matado a mi perro en un blackout, los problemas de salud que sigo arrastrando por el envenenamiento y las relaciones que destrozó con sus mentiras y manipulación. Judy me ayudó a pulir todo lo que sonara exagerado o demasiado emocional. Antonia me hizo ensayar la lectura hasta que me salió segura y contundente, y trabajamos en mi ritmo y tono para que sonara sincera y no enojada. El objetivo era mostrarle al jurado el verdadero daño humano de lo que hizo Lilith, sin dejarme llevar por el sentimiento, ni perder la compostura. La audiencia de sentencia se realizó 3 semanas después del veredicto, una mañana de diciembre gris y fría. La sala estaba repleta de familiares y reporteros que ya seguían el caso de cerca. La abogada de Lilith pidió que le dieran libertad condicional, diciendo que no tenía antecedentes y que no era un peligro para nadie. Beck le respondió que el delito era demasiado grave y que Lilith había actuado con toda la intención. La jueza me preguntó si quería leer mi declaración y, temblando, me puse de pie. Leí despacio, tratando de que mi voz no se rompiera, y conté cómo la crueldad de Lilith me había destrozado la vida. Hablé de la culpa y la vergüenza de pensar que la muerte de mi perro fue mi responsabilidad, de los problemas de salud que todavía tengo por el tiempo que pasé envenenado, de la carrera profesional que perdí y de las relaciones que se vinieron abajo. Cuando terminé, la jueza me agradeció y salió un momento a deliberar. Media hora después, volvió para dar su decisión. 18 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Queda prohibida permanentemente la tenencia de animales. Orden de restricción que se extiende incluso después de su condena. Restitución por los gastos veterinarios y de terapia, pero no por las cuentas médicas vinculadas al envenenamiento. Beck se inclinó hacia mí y me recordó que pasar tiempo en la cárcel por esos cargos no era cualquier cosa. Dijo que tener antecedentes así le iba a cerrar muchas puertas a Lilith, tanto en el trabajo como en posibles lugares para vivir. Salí del tribunal más tranquila que otra cosa, con la sensación de que esta era la única justicia realista que el sistema podía ofrecerme. La oficina de la abogada de sucesiones tenía un olor permanente a hojas viejas y a café.
Extendió los papeles de la herencia sobre el escritorio y marcó la orden de restricción con su pluma. El tribunal congeló cerca del 40% del patrimonio de mi abuela hasta la audiencia completa, que quedó programada para 6 meses después. Me explicó que probar que hubo influencia indebida era complicado pero posible, más ahora que el fraude de Lilith ya constaba en los registros. Todo el proceso me sonaba a una maratón para la que nunca me preparé. Años, dijo. Puede que un día recupere algo de la herencia, o que no. Al menos mientras tanto, Lilith no podría desaparecer con todo el dinero mientras el juicio avanzaba a paso de tortuga. Firmé los papeles que me puso enfrente y me fui con la sensación de haberme echado un costal pesado que tendría que cargar quién sabe cuánto tiempo. Un mes después de la sentencia, el cansancio me cayó como balde de agua fría. Una mañana simplemente no pude levantarme. Sentía el cuerpo como de plomo. La realidad me cayó encima. Mataron a mi papá y a mi abuela. Y Lilith nunca iba a pagar realmente por eso. El sistema la condenó por lo que se logró probar. Lo más grave quedaría sin castigo. Le hablé a Antonia y me citó ese mismo día. Su oficina se sentía como el único lugar seguro. Me escuchó mientras le contaba cómo el enojo y la tristeza se me mezclaban hasta perder la diferencia. Y justo ahí me dijo algo que nunca se me va a olvidar. La justicia nunca es perfecta. Hay heridas que nunca sanan por completo. Pero eso no quiere decir que estuvo mal hablar. Tampoco significa que fallaste. Lo que está roto en el sistema no lo puede arreglar una sola persona. Lloré como no lo había hecho desde la sentencia. Un llanto que me dejó la cara adolorida. Cuando salí, un par de horas después, la piedra en el pecho se sentía más ligera, aunque seguía ahí. En mi grupo de recuperación, esa semana, me animé a compartir cuando Seamus preguntó si alguien quería hablar. Mi voz tembló al avisar que ya llevaba 13 meses sobria. El grupo aplaudió y hasta hubo silbidos. Seamus me sonrió desde el otro lado del círculo. No fingió que había sido fácil, ni que mi vida ya estaba arreglada de la noche a la mañana. Al terminar, 3 personas diferentes me buscaron solo para agradecerme. Dijeron que escuchar cómo me mantuve sobria durante el juicio los motivó, y uno contó que a punto de recaer por su divorcio, pensó en lo que yo había contado y mejor le llamó a su padrino. Manejé de regreso a casa casi sintiéndome orgullosa. Sobreviví a todo lo que Lilith me hizo para tratar de destruirme, y aquí sigo, luchando por mi recuperación. Eso tenía un valor, aunque la justicia legal dejara mucho que desear. Un par de semanas después, llegó la oferta de trabajo en el hospital, un puesto de apoyo en archivos médicos. Nada que ver con la enfermería, pero me permitía seguir cerca del mundo médico, sin que eso me doliera todos los días. Era un trabajo sencillo: archivar, meter datos, ayudar a los pacientes con sus expedientes. La supervisora me reunió antes de empezar. Conocía mi historia y mis antecedentes. No le dio vueltas al asunto. Te contraté porque creo en las segundas oportunidades y fuiste sincera en tu solicitud. No me hagas arrepentirme. Le prometí que no lo haría y lo dije en serio. A los 3 meses ya dominaba todo. Los pacientes me tenían confianza y mis compañeros me trataban como a una más. Algunos días, al pasar por la estación de enfermeras, sentía el dolor de lo que ya no iba a poder ser, pero la mayoría del tiempo solo hacía mi trabajo y regresaba a casa, agradecida de tener un sueldo y una razón para levantarme cada día. La oficina del abogado era más chica de lo que imaginaba. Se especializaba en limpiar antecedentes y tramitar amparos. Le conté todo el rollo de la acusación de agresión y cómo todo vino de las mentiras de Lilith. En su computadora encontró su condena por fraude y asintió. Me dijo: esto te ayuda mucho, pero dejó claro que iba para largo. Años de trámites, demostrar mi rehabilitación, papeles y más papeles. Nada seguro, y solo el trámite costaba más de lo que quisiera gastar. Dijo que empezaríamos con una petición al juez y veríamos qué pasaba. Firmé con él sabiendo que me esperaba otra larga batalla, pero al menos esta sí valía la pena. Limpiar mi historial no borraría el pasado, pero a lo mejor me abría puertas que se cerraron de golpe. El tío Julián llamaba cada tanto para contar cómo iba Sofía. Ya va con una especialista en traumas, le va mejor en la escuela, poco a poco se atreve a hablar de lo que siente, aunque sigue teniendo pesadillas y no termina de soltar la culpa por lo de su mamá. Yo me mantuve al margen como acordamos, para no presionarla ni inundarla con expectativas de familia. De repente le mandaba un mensaje corto, solo para recordarle que no le guardo ningún rencor, que me siento orgullosa de su valor, preguntarle cómo le va en clases. Casi no responde, pero cuando lo hace son mensajes dulces y pensados. Espero que sepa que siempre puede buscarme si me necesita. Espero que esté recibiendo la ayuda que yo nunca tuve a su edad. Una mañana soleada manejé hasta donde está enterrado mi perro. El pasto ya había cubierto la tumba y cerca crecían unas flores silvestres. Me senté y me quedé ahí un buen rato. Por primera vez desde que murió, pude despedirme de verdad, sin esa culpa que me aplastaba. Ahora ya sabía lo que realmente había pasado. Murió por culpa de la crueldad de Lilith, no por algo que yo hubiera hecho. Saqué de mi llavero el dije viejo con su nombre, lo sostuve un momento, luego saqué el nuevo, el que mandé a hacer con la fecha en la que cumplí 13 meses sobrio. Los puse juntos, como un pequeño ritual para honrar su recuerdo y también mi recuperación. Esa culpa que me había carcomido durante un año se transformó en tristeza y también en coraje contra Lilith, pero sobre todo,
en gratitud. Gratitud por haberlo tenido conmigo. Gratitud por fin saber la verdad. Toqué la tierra sobre su tumba y le susurré que sentía mucho haber tardado tanto en entender lo que realmente pasó. La cena familiar fue en casa de mi tío Julián. Estábamos todos sentados y ya nadie fingía que todo estaba bien. Mi tía Natasha habló de la audiencia civil del próximo mes y empezamos a organizarnos para ver quién podía ir. Mi tío Julián sacó el calendario que usamos cuando fue el juicio y volvimos a armar los turnos. La charla se puso algo tensa cuando no todos pensaban lo mismo sobre la estrategia, pero en el fondo se sentía que la confianza entre nosotros ya se había reconstruido después de todo lo que pasamos juntos. Mi prima me preguntó cómo estaba y decidí ser sincero en vez de contestar con el típico «bien». Le dije que había días difíciles y otros más llevaderos, que sigo sobrio, sigo presente. Ella me apretó la mano desde el otro lado de la mesa. Después de cenar, nos quedamos en la sala platicando de cosas normales, de series, chismes del trabajo, de cuál coche andaba fallando. Se sentía bien volver a ser parte de la familia, ya no cargar con la etiqueta del problema del que todos murmuraban. En esas semanas, mi vida fue agarrando rutina, trabajar 5 días, terapia con Antonia los martes, reuniones de recuperación 3 veces a la semana, buscar a Seamus cuando me hacía falta apoyo. El proceso civil avanzaba lento, la solicitud de limpieza de antecedentes seguía esperando en algún escritorio del juzgado, y Sophie sanaba a su propio tiempo y a su manera. Ponía mi sobriedad por encima de todo, porque todo lo demás que estaba construyendo dependía de eso. Nada salió perfecto. Lilith no tuvo que enfrentar ninguna consecuencia por sus peores acciones, pero yo aquí sigo sobrio, sigo luchando. Y hay días en que con eso ya parece suficiente para ganar. Siempre tengo presente que la justicia es incompleta y sanar es algo de todos los días, pero yo ya me movía, ya no me sentía atorado, y casi siempre eso era suficiente. Pues bueno, aquí se acaba esta historia que nadie pidió. Si leíste todo hasta aquí, definitivamente tienes problemas de compromiso, pero de los buenos. Ya mejor suscríbete, total, ya andas metido en este relajo conmigo.